Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este ciclo de entrevistas titulado ¿Cómo aprende el cuerpo? En esta ocasión tenemos nuestro especial internacional y lo estamos haciendo en colaboración con el canal de Fabián Castellani con su ciclo de la anatomía del entrevistade. Entre los dos ciclos nos hemos unido para traer a esta invitada más que especial, que es Julia Barley, así que le dejo la palabra al profesor Castellani para que la presente. Gracias. Bueno, bienvenida Julia Barley. Muchas gracias por aceptar esta invitación a la entrevista. Voy a presentar a Julia Barley. Ella es actriz, integrante del Odin Theatret, uno de los elencos más reconocidos del teatro europeo. Ella es directora teatral. Como gestora es también organizadora del Magdalena Project desde sus inicios. Y ha escrito uno de los libros más necesarios de los últimos años en teoría teatral, que se llama Piedras de Agua. Además, es una gran maestra que imparte seminarios y talleres por todo el mundo. Así que estamos como muy felices de poder tenerla aquí en nuestro espacio. Gracias. Gracias. Bueno, para comenzar, como decía Celeste antes de empezar a grabar, estas entrevistas están enfocadas a los nuevos estudiantes y las personas que están empezando. Entonces queríamos preguntarte sobre tu formación. Cuando empezaste, si pensás en tus comienzos, ¿qué imágenes, qué referencias, qué momentos tenés presentes de tus comienzos en la formación teatral? Yo estaba estudiando en Italia y en un momento tuve como una crisis en la escuela, no quería más continuar con el liceo, me parecía como muy aburrido todo estar en la escuela. Entonces, durante mitad de año me fui, empecé a trabajar y trabajando estudiaba por la noche. Una de las actividades que hice fue de estudiar alemán y en esta clase de alemán había un joven que me dijo que estaba haciendo teatro underground. Ahora estamos en Italia y en Italia en este momento, en los años, estamos al inicio de los años 70, 1970, donde los jóvenes que me van a escuchar ni eran pensados. Y en estos años se usaban más palabras políticas en Italia, era el momento del movimiento político obrero. Entonces me hizo curiosidad esta palabra underground, que es una palabra inglesa, y decidí de ir a ver. Era como curiosidad. Era un grupo que había comenzado con un actor del Bread and Puppet Theater de Norteamérica y ellos hacían espectáculos con máscaras, con muñecos, con títeres y era como también un grupo de estudiantes, de jóvenes, y los ensayos eran en una cochera. Yo fui una vez, vi el ensayo y después decidí de volver otra vez. Y cuando volví me pusieron una máscara, me dijeron, tú tienes que hacer esto y esto y el otro. Y así empecé. Entonces, no es que yo he tenido formación o que pensé, quiero hacer teatro, no. Era una curiosidad, fui y el teatro me involucró sin preguntarme. Con este grupo continué haciendo teatro y se volvió más político. Entonces las actividades de teatro se unían a las actividades políticas. También volví a la escuela, hice los exámenes, todo.
Y en un momento el Odeon Teatret vino de gira a Milán, en la ciudad donde estaba, y entonces nosotros teníamos una casa ocupada donde también hacíamos escuela. No sé con qué arrogancia podíamos hacer escuela porque no habíamos estudiado nada, pero era como si teníamos el entusiasmo, las visiones políticas, el hecho de estar juntos con muchos otros jóvenes. En esta casa ocupada teníamos una escuela de teatro, de cine, de gráfica, de música. Y pedimos, había una de las que enseñaba en la escuela de teatro, Mela Tomaselli, que había visitado el Odeon Teatret antes, y entonces ella fue y pidió si uno de los actores del Odeon podían venir a nuestra escuela para dar un taller. Y vino Torger Vetal, uno de los fundadores del Odeon Teatret, vino e hizo un taller de 3 días en las mañanas, y de este taller lo que me acuerdo fue que en un ejercicio de acrobacia me corté el mentón, y entonces fui para poner puntos, y también que trabajamos mucho en las puntas de los pies. Entonces tenía un dolor a los músculos terribles y no podía subir las escaleras para ir a ver el espectáculo. Y después de este taller, yo pedí si podía venir al Odeon Teatret a Dinamarca para seguir el trabajo. Y mi idea era que iba, aprendía todo y después volvía a mis compañeros en Milano, en Italia. Cuando llegué al Odeon Teatret, lo que me di cuenta era que yo no sabía nada de teatro, realmente era todo entusiasmo, pero no tenía ninguna base. Y sobre todo no sabía que era una acción. Entonces todo era basado en conceptos, en palabras, pero que de verdad no sabía accionar, hacer. Entonces, en este momento en el Odeon Teatret, Eugenio Barba, el director, no necesitaba nuevos actores. Y había un sistema que se llamaba de adopción. O sea que algunos de los actores ancianos del grupo podían adoptar jóvenes para trabajar con ellos y dar como un proceso pedagógico, que no eran parte del grupo directamente, pero eran los actores que trabajaban. Y yo empecé a trabajar junto con Francis Pardaillan, otro joven, y Tage Larsen era el actor que cuidaba de nuestro proceso de aprendizaje. Y al mismo tiempo había Iben, que había adoptado otros 3 jóvenes, que después eran solo 2, Tony Kotz y Silvia Cervelli. Y éramos como familias de adoptados que seguíamos, hacíamos, por ejemplo, el entrenamiento, nosotros lo hacíamos antes que los actores del Odeon empezaban. Ellos empezaban a las 7 de la mañana, nosotros empezamos a las 5 de la mañana para poder hacer este tipo de trabajo. Y después había todo seguir el grupo en sus giras. Después hubo un momento como de crisis adentro del Odeon Teatret, y Eugenio decidió que el grupo se cerraba durante 3 meses y que los actores tenían que viajar para aprender y después volver a reencontrarse después de los 3 meses. Durante estos meses, algunos actores fueron a Bali, otro a India, a Brasil. Yo fui con Tage al
pueblo cercano de Holstebro, Struer, y fuimos a una escuela de bailes de sociedad, el foxtrot, el tango, el vals vienés, y aprendemos, y después trabajamos sobre una escena como de marcha. Y después de los 3 meses, cuando volvimos, Eugenio dijo que todos hacían parte del Odin Theatret. Entonces fue en este momento que yo empecé como alumna del Odin. Esto es un proceso que normalmente dura 4 años y en el primer año uno recibe 1/4 de salario, después 2/4, 3/4 y 4/4 al final del 4º año. Y allí al inicio son los actores ancianos que te pasan ejercicios, que siguen el entrenamiento vocal y físico. Y empezamos también a trabajar espectáculos con Eugenio. Entonces, también todo el aprendizaje que pasa en el momento que uno trabaja un espectáculo, que es mucho más riguroso de lo que podía ser el entrenamiento, porque cuando uno hace un espectáculo, claramente lo que tú haces tiene que funcionar. Entonces, no es solo la lógica del proceso, sino que es la lógica también del resultado. Y ahí también los actores empiezan a encontrar un entrenamiento propio, a inventar ejercicios, a encontrar maneras de trabajar para el espectáculo, de crear materiales de actor. Y ahí empieza todo el proceso que sigue hasta ahora, que son 44 años que estoy en el Odin. Después que yo me he dado cuenta que no sabía nada, era imposible para mí volver a Milano, a mis compañeros, entonces me quedé y tuve como que reconstruir toda mi identidad de nuevo. Y el encuentro con la gente en Milano pasó después de 2, 3, 4 años, donde de nuevo viajé allá. Pero era como ya parte del Odin Theatret. Se puede decir también en el Odin que a cada espectáculo hay como punto de salida que hace que uno tiene que encontrar nuevos caminos. Entonces, con cada nuevo espectáculo empiezan nuevos procesos de aprendizaje. Gracias, Julia. En relación a los procesos que fuiste teniendo, los nuevos, los viejos, nosotros tenemos en el programa la pregunta de cómo aprende el cuerpo. El cuerpo, no solamente el cuerpo físico, sino también la voz, o sea, todo el cuerpo. Entonces, en relación a esos procesos, ¿cómo aprende el cuerpo? El cuerpo aprende no haciéndose muchas preguntas y sobre todo sin recibir muchas explicaciones. Las explicaciones o el comprender más allá del ejercicio de lo que uno hace viene mucho después. Viene cuando de verdad el cuerpo ya incorporó los principios. Entonces, al inicio es como si uno no sabe bien por qué y qué está haciendo, pero tú haces ejercicios que te pueden pasar, te pueden enseñar, pero también inventas ejercicios y ahí es como si el cuerpo necesita algo. Es como el cuerpo, claro, necesita respirar, ¿no? Abrir y cerrar. Y tú empiezas, por ejemplo, dices, encuentro 5 maneras diferentes de caminar. Entonces, el cuerpo necesita como variación. Entonces, tú haces una caminada que puede ser liviana, lenta.
Entonces, la segunda caminada que haces es como, ok, ahora voy a tener más peso y tal vez voy a hacerla más rápida. Es como si lo que el cuerpo necesita te enseña y es la repetición que tú repites cada día durante varias horas y incorporas y te das cuenta que como si aprendes algo y después parece que no sabes nada. Y después ves otro actor, quiero ser con la misma fuerza, quiero tener la misma precisión y tú intentas comprender cómo este otro actor hace y tratas de imitar, después no funciona, entonces imitas, vas en el camino contrario. Y es un proceso muy largo y creo que es después de varios meses de trabajo que empiezas a tener la sensación que tu cuerpo incorpora y sabe. Ahora, hay ejercicios de acrobacia que te enseñan, porque si tú no lo haces con el impulso que necesitas, te haces mal, te golpeas. Entonces, es como si el piso te enseña al cuerpo cómo pensar. O puedes trabajar con objetos. Por ejemplo, en este periodo yo estaba trabajando con un palo bastante largo. Entonces, cómo tú tratas de dar vida a este palo y en el tener este diálogo te das cuenta que la vida entra en tu cuerpo también, porque reaccionas a lo que el palo te obliga a hacer. Para mí fue muy importante la relación con la música. Uno empieza simplemente bailando y es como si la música te obliga a tener precisión, a tener ritmo, a tener relación en el espacio, abrir y cerrar. Y después puedes también transformar toda esta energía que has encontrado en el espacio y empiezas como a encontrar lo que puede ser una implosión. Entonces, hacer signos más pequeños, pero que mantienen la misma energía que tú has encontrado con los ejercicios grandes, con volumen grande en el espacio. Con la voz son los mismos principios. Entonces, la precisión, el hacer, accionar. Entonces, cómo tú puedes tomar un palo, lanzarlo en el aire, también puedes con la voz tomar, lanzar, abrazar, puedes acariciar. Entonces, cómo encontrar con la voz todas las mismas acciones que has aprendido con el cuerpo a nivel físico. Y reencuentras todo esto también en la voz. Conmigo pasé, creo también porque estaba tocando el trombón, entonces tenía como una fuerza de aire que había desarrollado con el trombón para tocar música, que con la voz empecé, en lugar que utilizar este aire, a combatir, a luchar. Entonces con la voz tuve un momento de crisis donde mi voz se rompía, había como un calambre. Entonces tuve que hacer todo un proceso muy diferente de lo que eran los ejercicios más tradicionales en el audioteatro basados en los resonadores y empecé a encontrar ejercicios míos que inventé como para encontrar un camino que podía servir a mí y era mucho más basado en imágenes. Entonces, cómo tú con tu voz puedes hacer un río que nace,
la surgente, después pasa por un ambiente de piedras, después por una llanura y después llega al mar. Entonces, con tu voz tú puedes seguir todas esas imágenes. Y también todo lo que puede ser una improvisación, también musical. No siempre los músicos piensan que es música, pero para mí lo es. Entonces, cómo seguir una posibilidad de improvisar musicalmente con la voz, que es como bailar. Tú bailas con tu cuerpo, tú cantas con tu voz, y es este diálogo que creas con todo lo que está alrededor tuyo. Creo que esto para mí ha sido importante, de no pensar que todo tiene que venir adentro de tu propio cuerpo, sino que como con tu cuerpo tú encuentras lo que está alrededor. El espacio, el techo, la ventana, el piso, pero también los ruidos que vienen de afuera, o los objetos, la música, los otros actores o las personas con las cuales se está trabajando. Ahí creas diálogos y esto obliga a tu cuerpo a reaccionar. Creo que uno de los problemas es cuando los actores están tan concentrados en sí mismos que piensan mucho en cómo accionar, en cómo hacer, y no están listos para reaccionar a todo lo que pasa alrededor. Y esto para mí en los primeros años fue muy importante, de tener relación con lo que pasa alrededor mío. Excelente, Julia. Bueno, recién decíamos que sos actriz, que sos directora y que sos formadora. Y esta pregunta va relacionada a dónde pones el foco o el eje en cada una de estas tres vertientes de tu trabajo, ¿no? Cuando sos actriz, cuando sos directora y cuando sos formadora. Siempre digo que la base de todo para mí es el ser actriz, porque el ser actriz me permite de ser entera en el sentido que mi cuerpo-mente es uno. Entonces yo aprendo a pensar con mis pies, es algo que digo, son mis pies que piensan. Y como actriz sé que puedo pensar y decir y expresar diferentes cosas al mismo tiempo. Tú con la voz puedes decir una cosa, con las palabras otra, con el cuerpo otro, tu mano puede ir en una dirección, tu pecho en otra, tu cabeza en otra. Entonces tienes como actriz en escena la posibilidad de hablar muchas lenguas al mismo tiempo. Y esto para mí es la base también de cómo trabajo como directora. Como actriz, si trabajo para un espectáculo, lo que sé es que si pongo en movimiento, empiezo un proceso porque tengo un punto de salida, varios puntos de salida, pero después toda mi atención es captar los signos que el trabajo me da. Entonces, no es que yo quiero decir algo, sino yo tengo un punto de salida, una curiosidad, una pregunta, un texto que me gusta, una canción que me gusta, pero después todo mi trabajo es tratar de comprender lo que el trabajo mismo me está diciendo. Y esto cuando trabajo como directora también es así. No es que yo vengo con una idea y trato de poner en escena esta idea con los actores con los cuales trabajo, sino es mucho más que trato de escuchar y ver y captar
las direcciones que los actores me dan a través del trabajo. Sí, puedo dar muchas veces al inicio hablo para comprender cuál es la necesidad que ellas tienen de hacer un espectáculo. Después encontramos un tema, puedo dar temas de improvisación, pero todo el trabajo es siempre tratar de comprender dónde el espectáculo quiere ir y no donde yo quiero ir como directora. Como formadora, con muchas de las personas con las cuales yo he trabajado, he terminado dirigiendo porque pienso que el espectáculo es el momento donde de verdad uno aprende a fondo. Entonces, si trabajo durante años con personas, siempre llega el momento de hacer un espectáculo. Eso ha pasado con Ana Wolf, Argentina, con ella he hecho 3 espectáculos diferentes, pero lo mismo con Carolina Pizarro, que está ahora en el Olimpiatheater. Hice un espectáculo con ella, después una demostración de trabajo. Entonces, en la relación con las alumnas que he tenido, es mucho el trabajo de dirigir. Pero es también de comprender qué necesita la persona en este momento de su proceso, porque a veces una persona que empieza a hacer teatro necesita rigor, disciplina, necesita ejercicios también físicamente que exigen mucho, pero en otro momento necesita el contrario, necesita bailar, necesita no pensar en los principios, no pensar en la disciplina, sino hacer todas las cosas que rompen con esto. Y en otro momento, tal vez es como trabajar con los textos, por ejemplo. Si tú haces un espectáculo, encuentras una manera de decir los textos. Con el segundo espectáculo tienes que encontrar toda otra manera de decir los textos. Entonces, con las personas con las cuales trabajo es como los procesos cambian mucho. Si hago talleres más cortos, lo único que quiero dar como información es que el teatro, si uno lo hace seriamente, demanda mucho trabajo y que el camino de aprendizaje es continuo para siempre. Entonces, que uno necesita una grande motivación, que no todos necesitan hacer teatro, se puede muy bien hacer otra cosa en la vida, no es un problema, pero si se hace teatro, entonces la motivación tiene que ser fuerte para poder lograr a continuar a aprender siempre. Que no hay recetas, no hay métodos, porque cada vez que uno piensa que ha entendido algo, el día después no funciona más. Entonces, hay siempre que renovar. Qué hermoso escucharte hablar sobre la motivación tan necesaria para nosotros los estudiantes, para sostenernos. La pregunta que te quería hacer era con respecto, bueno, a tu práctica. Acabas de hablar de los diferentes lugares, ¿no? Desde la actriz, desde la directora, desde la formadora. En cualquiera de esos ámbitos, si tuvieras que elegir uno de todos los ejercicios que haces en tu entrenamiento o que enseñás, y contarnos de qué se trata y por qué lo elegirías, ¿se te ocurre alguno ahora? Un proceso que utilizo bastante cuando trabajo con actores muy jóvenes, entonces que no tienen mucha experiencia, cómo llegar a acciones reales en donde el cuerpo sea vivo.
Y ahí lo que uso son los palos. Entonces pongo una pareja y donde ellos pueden empujar, tirar, pero donde lo que pido es que la concentración de la persona está en cambiar el cuerpo del otro. Esto sirve porque se olvidan a sí mismos. Entonces, olvidan, yo quiero ser original, quiero expresar, quiero ser bueno, quiero funcionar, porque la concentración está en el cambiar el cuerpo de la otra persona a través del palo. Claro que en el momento que haces esto, y de verdad lo haces, tu cuerpo está vivo, porque si tú estás empujando, tu cuerpo está vivo. Entonces, después saco el palo, de manera que tienen que reproducir exactamente las acciones sin el palo. Ahí hay un proceso largo, hay que volver al palo porque si no se vuelve un elástico, no es más, no tiene la forma, la rigidez, el rigor del palo, pero normalmente se logra. Después es todo un proceso de montaje. Entonces, tenemos como esta secuencia, normalmente pido 3 acciones para cambiar el otro y 3 que tú vienes cambiando. Y después hago una pequeña historia contada con las manos. Entonces tú puedes contar, hay el sol que llega, la lluvia, la flor que nace, no sé, cuentas una historia con las manos y fijas. Después digo, tú haces el primer montaje, tú tienes una acción que da el palo y tienes una acción con la mano. Entonces tú puedes hacer primero el palo, después la mano, puedes hacer primero la mano, después el palo, o puedes hacer los dos al mismo tiempo. Y así haces un pequeño montaje. Después puedes encontrar diferentes maneras de caminar y montarlas, porque en los ejercicios lo que uno aprende no es que el ejercicio o lo que tú haces en una improvisación tiene que ser complejo desde el inicio, pero tú debes saber capaz de hacer una cosa, hacer la otra, juntarlas, hacer una tercera, juntarlas, una cuarta y juntarlas. Y ahí viene la complejidad de tus acciones, de tu presencia. Y no porque logras inmediatamente hacer todo de una vez, porque no somos genios. Tenemos que trabajar paso por paso, elemento por elemento. Entonces, este proceso de pasar por montaje de elementos simples, creo es fundamental para los jóvenes, que siempre son impacientes y quieren funcionar inmediatamente desde el inicio. Julia, en relación a los ejercicios, recién decías de inventar los ejercicios. ¿Nos podés como comentar en cómo algo? Una vez fue para la sesión de la ISTA, International School of Theatre Anthropology, en Portugal, en el 1998. Eugenio llamó a mí, a Iben y a Roberta y nos pidió de inventar el ejercicio perfecto. Y al final los llamamos el 3-3 porque cada una de nosotras hacía 3 ejercicios y entonces eran 3 por 3 veces. Y me acuerdo que el primero que hice fue basado en la oposición. Entonces yo fui arriba con el brazo y abajo con la rodilla
entonces había como oposición de dirección, pero al mismo tiempo, mientras iba abajo, mantenía la pelvis al frente, de manera de no doblar, de mantener como la fuerza y la línea desde el brazo que iba hasta la rodilla. Después, otro ejercicio era como la posibilidad, siempre con oposición, después de tener la explosión. Un momento como que todo el cuerpo explota. Hay como un momento de gran explosión de energía. Y otro tiene que ver con la implosión, o sea, cómo tú retienes la energía. Entonces, más una sensación que va hacia adentro. Y también esto es un ejercicio como si tú caminas hacia atrás y todo entra en tu centro. Entonces, para inventar ejercicios es como si tienes que tener un principio como punto de salida. Y el principio puede ser las oposiciones, la resistencia, puede ser también como tú puedes variar la intensidad, el ritmo, la fuerza, y abrir y cerrar, entonces algo que va hacia afuera y después hacia adentro. Y esto viene, no sé, cuando trabajé un periodo con Iben, donde Iben enseñaba pasos de samurái y después tú hacías como pasos de guerrero, pero después los alternabas con un paso de geisha, entonces como de mucho más cerrado, introvertido. Pasas del extrovertido al introvertido. Muchos de los ejercicios que he inventado han sido también reaccionando a la música o tomando pinturas. Tú puedes ver un cuadro y después rehacer las diferentes posiciones y ahí tienes una secuencia donde el pasaje de una posición al otro te da el ejercicio, ¿no? El fluir de una posición a la otra. Me encantó, me encantó. Me encantó la creación ahí. Y me puedo quedar también, porque te quiero preguntar con respecto a la energía, cuando se trabaja esta palabra. La energía, para mí, vino esta sensación mucho cuando empecé a retener, o sea, a hacer acciones más pequeñas en el espacio, porque hasta cuando tú haces acrobacia o haces ejercicios grandes, es como si desperdicias energía, ¿no? Como si lo dejas ir en el espacio y entonces no tienes la sensación en el cuerpo de esta fuerza. Pero cuando tú piensas a un salto y tratas como de retener el salto, pero con el impulso. Y ahí hay como una doble fuerza del saltar arriba y de retener que hace que sientes esta gran energía en tu cuerpo, que uno podría también llamar una grande presencia, una sensación de presencia. Es una sensación que si tú
dejas, podrías como romper la pared. Pero viene exactamente de retener, o sea, de la resistencia, de la oposición, de no ir solo en una dirección, sino que tienes siempre la otra dirección. Entonces, la energía puede ser también sin movimiento. Uno asocia la energía con grandes movimientos, con bailes, con saltos, pero cuando tú empiezas a aprender a crear esta energía, también reteniendo, después sabes que el estar quieto, sin moverte, tú puedes tener mucha energía, presencia, sin hacer nada. Porque estás haciendo, pero no lo muestras. Es como si haces sin mostrar. Julia, ahora queríamos como preguntarte sobre el proyecto Magdalena. Sí, The Magdalena Project es una red de mujeres en el teatro contemporáneo. Como red empezó después del primer festival que se hizo en Cardiff en el 1986. Fue Jill Greenhalgh, que en este momento era actriz del Cardiff Laboratory Theatre, que tuvo la iniciativa de hacer este festival. Vino después de otro festival en el 83, donde había varios grupos de teatro que estaban trabajando juntos para un espectáculo. Y durante una pausa hablamos, sí, fantástico, nos gusta mucho esto, queremos otro encuentro parecido, y después decimos, sí, pero la próxima vez no hacemos venir los grupos completos, solo las personas de los grupos que nos gustan. Y cuando hemos dicho esto, es como si nos hemos dado cuenta que las personas que nos gustaban eran las mujeres de los grupos. Y esto era porque en estos años había muchas actrices en los grupos muy, muy fuertes, como con una capacidad de atracción, pero también con muchas preguntas, con muchas ganas de trabajar, y normalmente estaban en grupos dirigidos por hombres. Y Jill se preguntó, ¿qué pasaría si estas mujeres se juntasen y trabajaban juntas sin el contexto del grupo y sin el director? Y esto fue el primer festival. Al final del festival hicimos nuestra primera ronda, que es como todas sentadas en un círculo, donde cada una dice o no dice, hace, pero no hay discusión. Yo pienso esto, tú tienes razón, no es justo. Sino son más una serie de testigos o de cosas que uno quiere decir. Y de todas sale una voz que no es la suma de todas, sino es otra voz pero habla de la experiencia. Y lo que salió era que las mujeres habían encontrado una solidaridad con las otras mujeres y sobre todo que no se sentían solas, que iban a volver a sus grupos sabiendo que compartían las dudas, las preguntas, los desafíos, las ganas de trabajar con otras mujeres en otros grupos. Y desde ahí surgió la necesidad de continuar y entonces de hacer otros encuentros y partió la red con encuentros que yo organicé en el 87 aquí en Holstebro, 2 encuentros y después seguí con el festival Transit que hago cada 2-3 años y Magdalena está en todo el mundo con iniciativas que pasan en todo el mundo.
en Argentina, de buenas argentinas tienen por lo menos 3 o 4 Magdalenas diferentes. Hay una Magdalena segunda generación que vino por Anna Wolf, porque ella cuando vino al tránsito en Hostelbro se dio cuenta, ella hablaba de las madres de Plaza de Mayo, y se dio cuenta que muchas jóvenes acá no sabían de las madres. Entonces era como si se dio cuenta que había informaciones muy diferentes dependiendo de la generación, y ahí ella empezó con Magdalena segunda generación y hizo muchas actividades en Argentina, después volvió a Dinamarca, después está allá, pero también Silvia Pris y Graciela Rodríguez hicieron un festival de Magdalena. Hay también en Mendoza, hay actividades en otra ciudad al norte de Argentina. Entonces hay bastante actividades y ahora mismo me están pidiendo Luisa Calcumil también vino a un tránsito y ahora me han pedido de hablar, de escribir sobre Luisa para algo que están haciendo sobre ella, sobre su trabajo. Entonces, es una red que existe en todo el mundo, y donde para explicar qué es, muchas veces hago el ejemplo que una red es como líneas que se cruzan. Las líneas son los festivales, las mujeres, los espectáculos, los talleres, los encuentros, pero el Magdalena es el espacio vacío entre las líneas. Entonces ahí se crea un espacio donde de nuevo cada una tiene que llenarlo con lo que para cada una es necesario, importante, con las iniciativas que quieren hacer. Entonces, Magdalena no es un lugar donde tú te inscribes y participas, sino es más una posibilidad para tomar responsabilidad y organizar, hacer. Aprovecho la respuesta para hacerte una pregunta que habíamos planeado que para mí es importantísima y con todo lo que estás hablando, con el encuentro de mujeres, con toda esta situación, nosotros queríamos preguntarte ¿cómo fue para vos ser una maestra en un mundo de maestros, como se dice, esto de ser una mujer de teatro? ¿Vos en algún momento sentiste esa diferencia o tuviste algunas situaciones o no sé, cómo lo viviste vos desde ese lado? Sí, cuando empezó Magdalena, lo empezó mucho de una posición de rabia, como de necesidad de ir en contra una realidad que existía de mujeres que no son reconocidas, que no tienen espacio. Para mí vino más de una curiosidad, porque con el Radioteatro, con Eugenio, sigo las conferencias que él hace sobre la historia del teatro. Entonces cuando él habla de los maestros, habla de Stanislavski, de Meyerhold, de Coupeau, de Grotowski, de Artaud. Y yo me preguntaba, ¿pero dónde están las mujeres? ¿Por qué no están? La respuesta me vino de manera muy clara una vez cuando murió Sanjukta Panigrahi, que era la bailarina india clásica del estilo Odissi, que fundó la ISTA junto con Eugenio y otros. Cuando ella murió, yo quería mucho que pudiese continuar a vivir, que otros podían ver su belleza increíble. Entonces escribí un artículo que envié a una revista de teatro internacional. El director de esta revista me dijo, sí, el artículo está muy bien escrito, es muy cálido,
habla de San Justa, pero no lo puedo publicar porque es demasiado personal. Entonces ahí comprendí por qué las mujeres no están presentes, porque para nosotras siempre el punto de vista personal en nuestro trabajo de teatro es fundamental. Entonces, claro, tenemos que aprender cómo lo que es personal no se quede privado, tiene que poder tocar y lograr a otras personas, pero el punto de vista personal es fundamental. En todo esto, el crear una imagen de maestra es fundamental. ¿Por qué? Cuando hice un número de The Open Page, la revista de teatro y mujer, como que colabora con Magdalena Project, y tenía como tema generaciones, y me escriben, sí, el maestro, el hombre con la barba blanca sentado bajo el árbol. ¿Cómo es posible que no hay una imagen de una mujer maestra? Y ahí hay también todo el problema de las palabras, ¿no? Porque maestro muchas veces es el gurú y la maestra es la mujer que enseña a los niños de la escuela elemental. En inglés es peor porque master es el gurú, el patrón, y mistress es la puta. Entonces, aún peor cuando pensamos en la lengua. Pero esto de crear una imagen de la maestra, eso es una referencia. Y allí la problemática es que tú no tienes que tener una antítesis, o sea, un correspondiente del masculino, del hombre maestro fuerte. Sino, me he dado cuenta, por ejemplo, en algunos encuentros de Magdalena en América Latina, muchas veces las mujeres lloraban, ¿no? Decían, no puedo hablar porque lloran y hay muchas lágrimas. Entonces tú dices, no importa, lloras y al mismo tiempo hablas, no es un problema. Y no, porque no quiero ser como un hombre, yo soy diferente. Y ahí me he dado cuenta cuánto es importante la vulnerabilidad en esta imagen de la maestra. O sea, la mujer como referencia no es porque tú eres fuerte, que sabes hacer todo, sino que eres capaz de compartir tu vulnerabilidad. Entonces, eres capaz de hablar con las lágrimas o eres capaz de estar en escena con los problemas que tienes, con la voz que tiembla, con que no eres afinada, pero logras encontrar una manera de poder continuar tu trabajo. Y ahí la referencia de mujeres es como, sí, tienes experiencia, pero aunque tienes experiencia, sabes que empiezas cada día. Y crear esta referencia es también para decir, es posible. Vas, trabajas y vas a lograr. Toda otra cuestión es ser reconocidas como maestras en un ambiente académico totalmente dominado por una manera de pensar hecha por centenas de años de hombres. Y ahí mi táctica ha sido más de crear una autonomía. O sea, a veces me dicen, pero tus artículos o The Open Page, tus libros tendrían que ser conocidos en las universidades. Y digo, bien, por el momento yo escribo los libros, escribo los artículos, los hago referibles, así que la gente pueda tenerlos, pero no pienso
cambiar mi manera de escribir o de hablar para estar presente en la academia. Y no me interesa hacer un enfrentamiento frontal diciendo, no, pero como mujer yo tengo que tener mi espacio. Yo construyo mi espacio autónomo. Y lo que ha pasado es que después de 20, casi 30 años de actividad, ahora me piden de estar presente en la academia. Pero puedo hacerlo con mi punto de vista y no porque he cambiado mi punto de vista o mi manera de hablar para acomodarme a lo que las instituciones quieren. Es claro que falta muchísimo trabajo y ahora mismo estamos pensando en los archivos de l'Odinteatret y qué va a pasar con ellos. Y es evidente, todos están mucho más interesados en los archivos de Eugenio que en los míos. Bien, entonces hay mucho trabajo que hacer para tener una presencia de las mujeres en la historia del teatro. Los estamos haciendo. Lo importante para las mujeres es saber que no es bastante quejarse, no es bastante protestar porque no estamos. Hay que tomar responsabilidad, hay que trabajar y hay que aprender también, porque no es que de un día para el otro uno sabe hablar de su propio trabajo, documentarlo, escribir, hablar públicamente. Es algo que se aprende haciendo. Muchísimas gracias por tus palabras, la verdad que me conmovieron, me parecen maravillosas. Ahora te dejo la palabra, tú solo quiero decir que increíble escucharte y ver cómo van pasando los tiempos. El primer texto de teoría teatral que yo leí en la facultad, en la academia, fue un fragmento de Piedras de Agua. Entonces creo que realmente las cosas están cambiando y eso es maravilloso, así que gracias. Sí, yo quería decir algo parecido, ¿no? O sea, Celeste y yo trabajamos mucho con tu texto, así que ahí en la universidad y hay otros profes que también, así que yo ahí ya sé que ese texto al menos ya es parte de la academia, por lo menos acá en Mendoza. Y bueno, nada, ya te lo dije varias veces, pero me parece un texto maravilloso, maravilloso. Bien. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema y queríamos preguntarte, cuando empezás un proceso creativo, ¿qué es lo primero que te da curiosidad o te llama la atención o en qué te pones a trabajar primero? ¿En personajes, sobre el texto, sobre las acciones, sobre algún imaginario, como decías recién, de cuadros? Para cada espectáculo creo que el punto de salida ha sido diferente. Depende también si es un espectáculo que parte desde los actores o se parte con un tema o un punto de salida dado por Eugenio como director. Pero también cuando son un tema dado por Eugenio, es como si yo necesito traducir las tareas que él da en algo que me sirve o que me da como las ganas de empezar a trabajar. Puedo hacer algunos ejemplos. Con mitos, el primer punto de salida fue una pluma dorada que yo vi en una tienda aquí en Holstebro y me gustó. Y lo compré y sabía que era como un punto de salida para el nuevo espectáculo, pero no tenía idea de por qué. Después hice un viaje y estaba en Australia, en la parte norte de Australia, y un día pasando por un puente, escuché como un concierto increíble de pájaros.
y quise como reproducir o trabajar con esta memoria de este concierto que había escuchado. Cuando nos encontramos el primer día para entrar a trabajar el espectáculo, donde Eugenio, con un escenógrafo, y con Tage, uno de los actores, había creado un espacio, yo me acuerdo que entré, que me había pintado la boca como si fuese el becco, como el pico de un pájaro. Después entramos en un espacio que era con las piedras, como un jardín zen que no tenía nada que ver con todas las imágenes que yo tenía. Y además Eugenio me dio el rol de Clitemnestra, uno de los mitos griegos. Y para mí fui en contra porque Clitemnestra, una mujer vestido largo, y yo había hecho en el espectáculo anterior Caosmos, Doña Música, donde era una mujer con vestido largo. Quería hacer algo totalmente diferente. En realidad, después, por otras cuestiones, recibí el personaje de Dédalo, que vuela afuera del laberinto, y ahí todas las plumas hicieron parte como de mi traje, y el oro, el hilo fue el oro que tenía. Entonces, este punto de salida que era la pluma, vivió después en todo lo que hice. Para el sueño de Andersen, teníamos una tarea que era visitar casas de viejos, y otro que era de ir a un país africano y de aprender canciones, música de la diáspora africana. Y yo tenía la tarea de trabajar con un títere. En este periodo había trabajado mucho sobre las mujeres veladas, porque había hecho un viaje a Egipto y estaba como con muchas preguntas sobre esto de las mujeres que cubren el rostro, porque de una parte me parece terrible cuando tú ves un hombre vestido muy americano con sombrero y shorts, y después una mujer totalmente cubierta. Del otro lado, también hablando con las mujeres, me decían, no, pero es nuestra forma de libertad, porque así podemos salir, ir donde queremos, y somos protegidas. Entonces, tenía muchas preguntas, pero en el 2001, por todo lo que pasó con las torres, era como si era un tema que no se podía más discutir, porque entonces uno estaba de un lado o del otro y no había más esta dialéctica. Entonces había puesto un poco de lado, pero para los viejos, no fui a casas de viejos, pero tomé muchos postales donde habían imágenes de viejos. Y ahí cada día hacía una postal nueva. Entonces, como logré una secuencia muy larga de acciones. Aprendí algunas canciones de jazz norteamericano, y una tenía el nombre de September. Y trabajando con el títere, un día tenía el hijab, el velo, y lo puse al títere. Y cantaba la canción de septiembre. Entonces es como si de pronto todos estos hilos diferentes que estaba siguiendo empezaron a hablarse.
Y de ahí desarrollé más. Después vino toda la figura de Sherazad, entonces aprendí canciones en árabe y encontré la voz de Sherazad. Y después sigues otros caminos. Pienso Ave María. Hay muchos artículos siempre que hablan de los inicios del proceso de trabajo, pero Ave María tiene un punto de salida que era en realidad algo que hice para el espectáculo Talabot, no Talabot, La vida crónica, porque en La vida crónica teníamos que hacer una escena que era la lucha con el ángel. Y yo elegí como mi ángel María Canepa, que era una actriz chilena que había muerto recientemente. Y entonces hice toda una escena con un sonido de María Canepa que leía poesías. Entonces había como una voluntad de mi parte de hacer algo con María Canepa. Otro punto de salida de Ave María fue dos personas, uno en Italia y uno en México, que me pidieron de preparar algo con Mr. Peanut, que es el personaje de la muerte, en la calle. Entonces, yo había participado años antes a un pasacalle que había organizado aquí en Josebro durante una festica, la semana de fiesta, en el cual yo cambiaba de rojo, Mr. Peanut de rojo, a negro, a blanco. Entonces, para este trabajo en la calle, retomé estos cambios de trajes y hice después lo que se volvió los 17 minutos de la vida de Mr. Peanut. Eugenio me dijo que ahora trabajamos al espectáculo sobre María Canepa y partimos de este montaje de Mr. Peanut, que para mí no tenía nada que ver. Y después todo el proceso del espectáculo fue descubrir que tenía mucho que ver. Y el espectáculo es el resultado de esto. Para Talabot, mi punto de salida fue el trabajo vocal, porque era justo en el momento de la dificultad con mi voz. Entonces, todo lo que lo creaba con la voz y las acciones físicas venían como consecuencia del trabajo vocal. Esto fue también porque el personaje que tenía era Kirsten Hastrup, una antropóloga que conocíamos, entonces una mujer como soy yo, entonces me parecía imposible trabajar sobre un personaje que era una persona que más o menos era parecida a mí. Entonces partí del trabajo de la voz para después encontrar los comportamientos que después eran el personaje para los espectadores. Con Caosmos no trabajé para el personaje. Y el personaje, que después se llama Doña Música, era cómo poner en escena la realidad subatómica, porque yo estaba muy fascinada con la física cuántica. Entonces, cómo crear un personaje que no se puede agarrar, que no se puede como definir, que siempre cambia, que siempre muda. Y ahí uno de los puntos de salida fue una música japonesa, que era un regalo que me habían dado.
Entonces, toda una improvisación que hice basándome en esta música japonesa. Los regalos son siempre un punto de salida bueno para el trabajo, para un espectáculo, porque siempre hay una razón que uno no sabe. Entonces, descubrir por qué te han dado algo. Un par de zapatos puede ser un punto de salida. En mitos también, los zapatos fueron el contrario del tacón alto de Doña Música, entonces eran como botas muy pesadas. El punto de salida para el millón fue una danza que creamos con Tage, donde lo que dijimos es que no vamos nunca a dejar las manos, entonces siempre estábamos con las manos juntas y creamos toda una danza así. Bien, ¿es suficiente como ejemplos? Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Julia. He tenido la suerte de ver varios de esos espectáculos, así que también iba imaginando todo. Julia, y en estos tiempos de encierro, de aislamiento, ¿has encontrado puntos de salida o momentos en que te han dado ganas de empezar un trabajo nuevo con algo en particular? El cierre en Dinamarca llegó el viernes, que era el último día de un collective mind, una mente colectiva, que hacíamos alrededor de un nuevo montaje del Odin Teatret. Entonces ya habíamos empezado este trabajo y llegaba como el último día de los ensayos para otro tipo de periodo de trabajo y vino el cierre. Entonces, el primer periodo estábamos todos en nuestras casas y yo transformé mi casa moviendo todos los muebles, moviendo las alfombras para hacer una sala de trabajo. Y lo que pude fue trabajar sobre este personaje que había surgido para el nuevo montaje. Entonces, toda la primera fase del cierre estaba en casa trabajando sobre este personaje, sobre los textos, cómo decir los textos, cómo montar los textos junto con las acciones que ya tenía. Y para mí tenía mucha dificultad más con la concentración. Es como si de pronto siempre me ha gustado trabajar sola y tener el teatro solo para mí y poder tener tiempo sola en sala. Pero ahora era como si era un obligo. Y entonces esto me dejó con una sensación extraña, porque era como si no quería trabajar. Entonces, para mí fue muy importante bailar, porque cuando bailas, de nuevo, no tienes el tiempo para pensar y reaccionas. Es la música que te da la energía que te hace hacer. Después, en mayo, bueno, también vino con la primavera en Europa. Entonces, tú ves la vida que nace, los árboles que tienen hojas, las flores que empiezan a aparecer. Entonces, tienes como una sensación de vida, aunque había la enfermedad, la crisis, problemas, pero y yo tengo un jardín, pasaba mucho tiempo en el jardín y haciendo caminadas en el bosque, que fue bello. Al inicio de mayo empezamos de nuevo a poder trabajar en el teatro con los ensayos. Entonces ahí solo nosotros que hacíamos los ensayos
la gente de la administración se quedó en casa porque había la posibilidad de trabajar hasta 10 personas juntas. Entonces, ahí tuvimos un periodo que para nosotros es bastante de lujo, de poder trabajar algo nuevo, totalmente dedicados a esto, sin otros problemas, porque siempre cuando tú haces ensayos, en los tiempos de hoy tienes la oficina, las llamadas, los Meets, los Zoom, hay siempre muchísimas otras cosas. Y después tuvimos vacaciones de verano, donde yo pude viajar a Italia, donde tengo mis padres. Yo estaba bastante preocupada porque esto de no poder visitarlos me daba mucha angustia. Y en agosto retomamos los ensayos y después tuvimos el primer espectáculo público con los espectadores con la mascarilla, que es muy extraño porque nosotros normalmente estamos muy cercanos a los espectadores y el hecho de no ver las expresiones porque están con la máscara y también tiene que tener distancia, entonces tú tienes un espectador, dos sillas vacías, otro espectador, entonces es una situación muy extraña, pero era fantástico poder hacer los espectáculos. Hicimos una Odin Week Festival con 22 participantes al lugar de 60, pero el hecho de poder hacer espectáculos fue bello, volver a tener sentido. Muchas personas me han contactado en este periodo deprimidos, ¿no? Porque la gente de teatro, si no puede hacer espectáculos, es como si pierde el sentido. Y ahí mi respuesta al inicio era, ok, es un tiempo de preparación. O sea, tú te preparas para cuando podrás ir en escena otra vez. Después, cuando los meses empezaron a ser más largos, dije, no, hay que encontrar otras maneras de hacer teatro, porque tú puedes hacer teatro de 1 a 1, o ir en una tienda, al supermercado, a cantar una canción. Fue ahí que Anna Wolf empezó este proyecto donde van para hacer escenas de teatro en las islas donde dan bolsa de comida. Entonces hacen pequeñas escenas para todas las personas que esperan las bolsas de comida. Y creo que para la gente de teatro esto es fantástico porque de una parte tú ves que das algo necesario y del otro tienes una respuesta de los espectadores. Entonces hay que encontrar también otras formas para poder estar presentes en la sociedad como está organizada en estos momentos. Y para Odin los números pequeños nunca han sido un problema. Siempre nos gusta cuando hay pocos espectadores porque pueden disfrutar del espectáculo de una manera diferente, más cercana. Y tal vez es esto de una parte. Del otro hay todos estos contactos por internet, donde no es teatro, pero es necesario porque es contacto y es como otra información, otra historia que contamos. Gracias, Julia, por tu experiencia. Acá también estamos resistiendo todo lo que podemos y la verdad que cuando hacemos teatro es bellísimo. Bueno, vamos a ir terminando este encuentro y en relación a los estudiantes que recién empiezan, habíamos pensado en la última pregunta como de todo esto que has compartido, que nos dijeras alguna, o que les dijeras a ellos algunas palabras o ¿qué les dirías en relación a su juventud?
Paciencia, 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 paciencia. Me encanta. Claro, esto es lo que decía también antes de la pandemia, pero ahora es aún más. Pero de saber, eh, es que lo importante en momentos de crisis es poder dar energía, de poder dar también sonrisa. Si uno piensa en Sarajevo, cuando había la guerra civil y cuando Sarajevo estaba aislada y hacían teatro y hacían los musicals, para ellos era esto. No es un problema de contenido, de ser trágicos, no, el teatro es el poder juntarse, estar juntos, comunicar, ver el cuerpo, usar el cuerpo, sentir una comunicación que va a pesar de las palabras, es otra cosa que está presente. Entonces, sí, paciencia de un lado, porque los jóvenes necesitan paciencia, pero del otro lado también de dar belleza, poesía, sonrisa, energía. Esto es nuestra tarea con el teatro. Muchísimas gracias. La verdad que todo lo que acabas de nombrar nos lo has dado en esta entrevista. De energía, alegría, así que te lo agradecemos un montón. Gracias, Julia. Muchas gracias. Bueno, gracias por el espacio, por el tiempo. Está maravillosa la entrevista, va a ser un material muy, muy enriquecedor. Gracias. Escuchar la palabra viva. Bueno, muchísimas gracias.